Es un gusto para nosotros presentar a nuestra siguiente ponente, Marta Beatriz Velázquez, quien es bióloga de profesión y actualmente labora en el Departamento de Coordinación Técnica como especialista en desarrollo de macrobiológicos en la empresa Koppert. Ella nos compartirá en esta ocasión una ponencia titulada Parasitoides, un aliado en tu manejo integrado del control del picudo de Chile. Adelante, Marta. Hola, bienvenidos a esta serie de conferencias, la cual organiza Exposeres 2021. En nombre de Koppert, les agradecemos a Exposeres por invitarnos a tan magno evento. Bueno, el tema del día de hoy, el cual les voy a platicar, es de parasitoides como aliados en tu manejo integrado del control del picudo del chile. Bueno, mi nombre, me presento, es Beatriz Velázquez González. Inicié trabajando en Koppert en el año 2012 en el Departamento de Investigación y Desarrollo, y a partir del año 2019 formo parte del Departamento de Marketing, dando soporte y capacitación a nuestro Departamento de Ventas y a nuestros clientes. Soy originaria de Jalapa, Veracruz, y mi objetivo de esta plática es que al finalizar tengan presente el uso y la integración de una herramienta biológica en sus programas para el control biológico del picudo. ¿Cómo va a estar el contenido de nuestra presentación? Vamos a hablar primero del chile y su importancia económica, del picudo del chile, del manejo integrado de esta plaga, del control biológico y un programa general del control biológico para el picudo del chile. Entonces, bueno, la importancia económica que trae este cultivo a México es que es un producto que se produce en diversas variedades del género Capsicum. Entonces, aporta 1 de cada 10 toneladas al volumen internacional del picante. México ocupa el segundo lugar en producción mundial y 1/3 parte de los picantes producidos en el país se exportan. Por tal motivo, es consonancia con los incrementos de la cosecha interna que sostienen al nivel del volumen de exportado, lo que equivale a 1.102.000 toneladas, lo que fue para el 2018. Entonces, los pimientos mexicanos se comercializan en 39 naciones, entre ellos figura Estados Unidos, que adquiere 1.096.000 toneladas. Con respecto a la plaga del picudo, vamos a hablar de él. Pues su nombre científico es Antonomus huyeni. Es de la familia de los coleópteros, es un curculiónide. Y el picudo del chile es originario de México, es la plaga más importante en el cultivo del chile en Estados Unidos, México y Centroamérica. Y existen aproximadamente 200 especies del género Antonomus, de las cuales 51 viven asociadas a las plantas de la familia Solanaceae. Y la importancia de estos es que la larva del picudo solo se desarrolla en plantas de la familia Solanaceae. Hablando un poco de lo que es el ciclo de vida del picudo, el promedio del ciclo de su vida dura aproximadamente 21 días, esto considerándolo a 25 grados centígrados. Sin embargo, este puede ir variando dependiendo de las condiciones del clima que se presenten en el lugar. La hembra llega y se alimenta y empieza a ovipositar. Lo puede hacer en las yemas florales y en los frutos. Posterior a esto de que la hembra se alimenta, empieza a ovipositar, pasan de 3 a 5 días para que se lleve a cabo la eclosión del huevo. Posterior a la etapa del huevo, pasa por 3 estadios larvales, los cuales tienen un desarrollo de 13 a 17 días. Posterior a ello, pasa a un estado de pupa, el cual puede abarcar de 3 a 6 días, y posteriormente a este periodo
pasa de 1 a 4 días se vuelve adulto y puede pasar desde 1 a 4 días para que pueda emerger el adulto del chile. ¿Cuáles son los daños que podemos observar en los frutos? Pues presenta dos tipos de daño. El primero es de alimentación y el segundo es de oviposición. El primero de alimentación únicamente hace una pequeña perforación en el chile, el cual muchas veces se ve como un pequeño hundimiento en el fruto. Y el daño de oviposición, algunos los podemos reconocer porque presenta un tapón de cera que se empieza a necrosar conforme pasan los días. Pues los daños que ocasiona esta plaga son directamente sobre los botones y los frutos inmaduros, ¿no? Las larvas, aquí la importancia es que las larvas están dentro de los frutos y se alimentan y desarrollan dentro de ellos, ¿no? El tallo de los frutos infestados por las larvas también se empieza a poner amarillento y las pérdidas en cuanto al rendimiento que se ha reportado aquí en México se llegan a estimar hasta en 92 millones de dólares por año. Y bueno, también se han reportado pérdidas de rendimiento hasta de un 90% en la cosecha o en el cultivo. Entonces, los puntos importantes del manejo integrado de plagas que resultan importantes para el control del picudo están formados, podemos mencionar a 6 de estos componentes. Primero es el monitoreo y la determinación de umbrales de acción, el cual el monitoreo es el que nos va a ayudar para determinar la dinámica poblacional que hay dentro de nuestro cultivo, y lo podemos usar, el monitoreo lo podemos realizar mediante trampas pegajosas o trampas pegajosas, o observar este monitoreo directamente el daño sobre la planta o su presencia sobre la planta. Esto nos va a delimitar, nos va a dar los umbrales de acción para determinar y así ver qué acciones vamos a tomar y evitar daños económicos inaceptables en el cultivo. Entre otros puntos de la estrategia del manejo integrado está el control cultural, que abarca buenas prácticas agrícolas, que es el control de las malezas, el mantenimiento de una fauna benéfica dentro de nuestro cultivo, destrucción de lo que queda de la rezaga de cultivos pasados, puede ser hasta la misma rotación de cultivos, ya sea en campo abierto, y también una fecha de plantación adecuada, ¿no? La otra es un manejo agronómico, el cual consiste en usar variedades más adaptadas y resistentes. También tiene mucho que ver la riego y fertilización adecuada hacia nuestro cultivo y un manejo adecuado del clima en el caso para los invernaderos, ¿no? Otro es el control mecánico, el cual consiste en usar trampas pegajosas, eliminación de frutos o plantas dañadas, eliminación del mismo insecto o los adultos dentro del cultivo, que tengamos una adecuada hermeticidad cuando tengamos una malla o en invernaderos. Y la otra herramienta es el control biológico. Ahí es cuando usamos o integramos organismos vivos antagónicos, ya sea en este caso depredadores o parasitoides o hongos entomopatógenos para el control de enemigos naturales ahí del cultivo. Y por último, el control químico. No por ser último, pues es el menos importante, también es una herramienta que usamos como complemento, y ahí usamos pues moléculas químicas que actúan de forma directa, en este caso sobre el adulto, para matarlo. Y es importante seleccionarlos para que no afecten a nuestra fauna benéfica que tenemos establecida ahí. Entonces, como lo mencionamos, entre el manejo integrado es qué hacemos cuando termina un cultivo. Tenemos que mantener una buena estrategia de limpieza y eliminación de todos los residuos de nuestro invernadero o de nuestra malla o de nuestra zona de producción. Que no queden restos de los cuales pueda ahí estar hibernando o se pueda quedar el picudo.
También en este periodo, cuando está el invernadero o la malla sin cultivo, lo que debemos de cuidar es la hermeticidad de toda la estructura, que las mallas no estén rotas, si es así, repararlas. En el caso de invernaderos, pues hacer y tener un recurso del uso de las doble puertas y reparar o que realmente cuenten con una buena hermeticidad, tanto ventanas cenitales como laterales y puertas principales. Otra herramienta para el manejo integrado es el uso de trampas con feromonas. Estas se pueden utilizar tanto en un manejo convencional como en un manejo orgánico. Se pueden utilizar incluso antes de tener el cultivo en campo. Y pues la trampa facilita localizar los nichos donde inverna el picudo y permite eliminarlos más fácilmente. Otra cosa es que esta trampa es capaz de capturar tanto hembras como machos. Y después de un periodo largo de que del picudo de que no se alimente, de que no se alimente, puede aparecer en el cultivo y puede estar con mucho ávido de hambre o puede estar muy hambreado. Entonces, este tipo de trampas lo puede engañar muy fácilmente y pueden ser muy atractivas para su captura. También la población que se ataca será la población inicial para el siguiente ciclo. Por lo que toda acción que se realice impactará directamente en la población futura. Entonces, ¿cuál es el uso de estas trampas de feromona? ¿Cuál es la mejor forma en la que nosotros podemos usarlas o tener esta estrategia? La podemos usar como una herramienta de captura masiva fuera del periodo del cultivo y la otra es como una herramienta de monitoreo dentro del invernadero cuando todavía esté vacío o cuando todavía no tengamos presente el cultivo. Estas feromonas cuentan con una feromona de agregación y una feromona o un atrayente alimenticio, que es una cairomona. La feromona de agregación la vamos a utilizar para que los individuos se acerquen y se agrupen formando ahí las colonias. Entonces se van a pegar inmediatamente en la trampa amarilla. Y el atrayente alimenticio o cairomona, va a resultar muy atractivo para los adultos en temporada que no hay cultivo del chile. Entonces por eso es buena ponerla en cada cambio de ciclo. Ahora, ¿cómo funcionan estas feromonas? Estos liberan sus componentes y atraen tanto a hembras como a machos durante un periodo de 3 a 4 semanas y estos quedan adheridos a la trampa pegajosa y la trampa atrae a los picudos mediante longitudes de onda de luz en un espectro de color amarillo. Por eso necesitamos ambos complementos. Estas feromonas no son de uso sexual y pueden tener un corto rango de atracción que puede ser de 8 a 12 metros cuando las ponemos cuando es presencia de cultivo. Pero cuando no está un cultivo presente puede tener un rango de atracción mayor de 50 hasta 100 metros a la redonda. ¿Cómo podemos usar o en qué etapas es mejor usar colocar este tipo de trampas con feromonas? Bueno, pues si ven en la gráfica se muestran dos curvas. Uno es cuando la curva está creciendo. En esta etapa es cuando está el cultivo en su mayor auge. Llega a la mitad y empieza a decaer el cultivo o empieza a terminar su ciclo de cultivo. Y de ahí, bueno, tenemos un periodo que decae, se termina la cosecha, empezamos a quitar el cultivo y de ahí sacamos el cultivo y de ahí vuelve otra vez a iniciar el ciclo. En este cuello de botella que se hace, en esta parte es donde es la mejor etapa para colocar la trampa de feromona.
¿Por qué? Porque como no va a haber ningún cultivo y todavía hay posibilidades de que el cultivo esté presente dentro de la zona de producción, se va a sentir muy atraído hacia lo que son las trampas y ahí podemos capturar la mayor cantidad de individuos para iniciar un ciclo un ciclo nuevo de cultivo con la menor cantidad de picudos. Entonces, podemos hacer un trampeo fuera del periodo del cultivo, que es lo que estoy mencionando. Podemos hacer un monitoreo aislado o un trampeo masivo. En el monitoreo aislado, aquí podemos colocar en la periferia, cada 50 metros de nuestros invernaderos o de nuestras mallas o de la zona de producción, podemos colocar estas trampas. Además, las vamos a colocar a una altura de 10 de 10 y 60 centímetros de altura sobre el suelo y las vamos a revisar de 2 a 3 veces por semana para registrar los individuos y si es necesario cambiarlas. Cuando usamos un trampeo masivo, como se ve en la imagen, consiste en colocar una gran cantidad de trampas en un predio, de tal forma que la captura de los adultos inicia de forma negativa en el crecimiento de la población del insecto. ¿Cuál es el objetivo? Es capturar y eliminar grandes cantidades de adultos antes de que estos tengan un cultivo donde ovipositar y reproducirse. Entonces podemos ponerlo en la periferia como se muestra en la imagen. La otra forma del trampeo es un trampeo de monitoreo dentro del invernadero o la malla antes del periodo del cultivo, como lo mencionábamos antes. ¿Cuál es el objetivo? Es verificar que en el invernadero o la malla se encuentre realmente limpia antes de la plantación. Entonces, cuando tenemos nuestro invernadero que ya lo limpiamos, desinfectamos y creemos que ya está sin presencia de plagas, en este caso del picudo, podemos colocar hasta 10 trampas por hectárea con feromona para, si estos existen o aún se encuentran, hacer la mayor captura de individuos posibles dentro de estas unidades para limpiar, para tenerlo lo más limpio posible. Ahora, una vez que ya iniciamos estas acciones, ¿qué pasa cuando ya tenemos nuestro cultivo en pie? Entre las acciones que tenemos que tomar en cuenta es un monitoreo constante del cultivo, sobre todo para detectar la presencia de las plagas, hacer labores culturales, un control químico, y integrarlo junto con un control biológico. Con respecto al monitoreo, pues esta nos va a dar la capacidad de generar la información para la toma de decisiones. Para ello necesitamos capacitar a todo nuestro personal, no solo a la gente de monitoreo, sino también a la que hace labores culturales o se encuentra trabajando en las unidades productivas, para que cuando detecten algún individuo o la presencia de estos, los reporten a la gente o a las cuadrillas de monitoreo y empiecen ahí a hacer un trabajo más exhaustivo de captura, saneado y cuarentenar esa zona, ¿no? Para ello, bueno, ya que se detectó, hay que focalizar la atención en identificar y retirar los frutos infestados. Es cuando empezamos a hacer el saneo de frutos dañados y botones. También hay que monitorear, registrar y localizar bien los focos en un mapa, y en algunos casos esta actividad puede llegar desde 3 a 5 personas por hectárea para monitoreos generales o hasta en focos, pero esto va a depender del tipo de cultivo, de la superficie y la cantidad de gente con la que dispongamos. En la siguiente diapositiva mostramos el monitoreo, el registro y la localización de los focos. Es importante que tengamos mapeado nuestro invernadero o nuestra zona productiva para detectar y localizar en nuestro mapa dónde se inició el foco y cuánto va a ir avanzando o disminuyendo, o si lo contenemos con las acciones, este foco.
Otra de las actividades muy importantes, y yo creo que se considera casi el 80% del éxito de un manejo del picudo, es el control mecánico, que es la eliminación de tanto de las flores, frutos y los botones dañados o los que presenten una sospecha de daño por picudo, ¿no? Para ello debemos usar las bolsas negras para echar todo ese material que se retiró, y una vez que lo tenemos ahí, cerrar las bolsas, ya sea enterrarlas o quemarlas, para que matemos a la plaga, ¿no? O eliminemos la mayor cantidad de individuos que nosotros saneamos del invernadero. Y es importante recoger todos los frutos y los botones del piso, porque muchas veces al no recogerlos pueden llegar a terminar su ciclo de vida el picudo y lo podemos seguir teniendo constantemente, más aparte de las migraciones que detectemos. ¿Qué pasa con el control químico? Bueno, el objetivo de esto es evitar el desarrollo de generaciones dentro del invernadero. Es importante que previo a ello ya tengamos una detección y monitoreo constante para ver si vamos a realizar una aplicación localizada o general o hacer un paro técnico de nuestro programa para tener una toma de decisiones. Si detectamos un foco con presencia de picudo y es requerido hacer ciertas aplicaciones, debemos de tomar en cuenta de 2 a 4 líneas más de la última línea detectada en cualquier estadio de la plaga, como se observa en la figura, y supervisar que la aplicación cubra la parte baja de la planta y el suelo, y completar realmente ese bloque considerando camas extras, ¿no? Por si llegase a moverse o presentar en otras camas aledañas este foco o la plaga. Algunos productos que pues se utilizan comercialmente para el control del picudo son los que tienen ingrediente activo como tiacloprid, betacifluprin o clotianidina. Eso es por mencionar algunos. Sin embargo, sabemos que hay otros que también se utilizan en el mercado. ¿Qué precauciones tenemos que tener durante el manejo del cultivo? Que estas aplicaciones o estos productos que se van a aplicar para el control del picudo no afecten o no sean residuales o no sean muy tóxicos para nuestros benéficos que tenemos instalados en nuestro cultivo. Entonces es importante revisar, en este caso nosotros contamos con una aplicación donde podemos ver los efectos secundarios que tienen ciertos insecticidas sobre los benéficos que ya tenemos establecidos en el cultivo. Otra herramienta importante es el control biológico que podemos integrar para este programa. En este caso, contamos con un parasitoide que es una larva que parasita el tercer estadio del picudo del chile. Este es un ectoparasitoide, es decir, que se desarrolla fuera de su huésped y obtiene su nutrición del cuerpo del huésped. También otra característica de esta avispa es que las hembras son sinovigénicas, es decir, que necesitan obtener mucha proteína y sobre todo de su presa para poner la mayor cantidad de huevos posibles. Esta avispa es nativa de aquí, de México y Centroamérica. Y también se ha visto que no solo parasita al picudo del chile, sino también puede llegar a parasitar al picudo del algodón. Con respecto al ciclo de vida de esta avispa, tiene un desarrollo de 13 días y pasa únicamente por 3 estadios, que es huevo, larva y pupa.
¿Cómo es que trabaja esta avispa dentro de nuestro invernadero una vez que la liberamos? Estas avispas tienen la capacidad de detectar los chiles que están infestados dentro, tienen la capacidad de detectar las larvas del picudo. Bueno, ¿cómo es que funciona este parasitoide dentro de nuestro cultivo? Bueno, ellos tienen la capacidad de detectar chiles que están infestados con larvas del picudo del chile. ¿Por qué? Porque ellos en sus antenas tienen unidades sensoriales llamadas sensilia y tienen varias funciones. Sin embargo, nada más vamos a hablar dos de ellas. Una que es la de mecanorrecepción y la otra que es de quimiorrecepción. La mecanorrecepción es porque ellas detectan el movimiento de la larva del picudo dentro del chile, y la quimiorrecepción es porque las plantas y los chiles empiezan a liberar ciertos compuestos químicos en el ambiente que la avispa lo puede detectar. Una vez que detectó que el botón o el chile hay presencia de la larva, ellos empiezan a ovipositar en este fruto. Muchas veces realizan varios intentos, es decir, varias picaduras en el mismo chile. ¿Por qué? Porque lo que quieren es ovipositar lo más cerca o poner su huevo lo más cerca posible de donde está la larva del picudo. Una vez que ya puso su huevo, puede poner de 1 a 3 huevos. Esta empieza a nacer la larva N1 del catopar o en este caso de la avispa parasitoide. La larva N1 es la única capaz de caminar algunos milímetros para posarse lo más cerca posible de su huésped y empezar su ciclo de desarrollo. Y ya una vez dentro de ahí, se posa ahí en la larva del picudo del chile, se empieza a alimentar de él y termina sus procesos de pupa hasta convertirse en adulto. Todo lo hace dentro del chile, su desarrollo, al igual del picudo. En la siguiente diapositiva vamos a ver una foto del huevo de la avispa parasitoide. Este es muy pequeño, de hecho esta toma fue con microscopio. En la foto superior derecha que está junto al huevo vemos la larva 1 del catopar, y en las siguientes vemos lo que son pupa y larva. En la foto inferior ya vemos una pupa desarrollada de catopar y quedaron restos, y junto a la pupa se ven los restos de una pupa de picudo que fue depredada y que sirvió como para terminar el desarrollo de la avispa. En las siguientes fotos podemos ver al macho y a la hembra de catopar. La hembra es más grande que el macho y después de copular, pues ahí se ve que está ya empezando el proceso de oviposición dentro del chile. En la siguiente diapositiva vamos a ver 3 fotos donde se muestran los estados inmaduros de la avispa de Catholicus. La foto donde marca la letra A, ahí en un círculo rojo está marcado la larva del Catholicus, que está posada sobre la larva del tercer instal del picudo. En la foto marcada con B ya es un detalle de la larva de Catholicus. Si ven, la larva está segmentada, es una característica de ellos, y posteriormente ya se ve la pupa de la avispa. Bueno, y ahora vamos a platicar de cómo es que llevamos un programa de control biológico para el picudo, integrando a nuestro proyecto esta avispa en nuestros programas. Este es, el control biológico que realizamos con esta
con este parasitoide es más inundativo que inoculativo, porque las liberaciones que tenemos que estar haciendo tienen que ser semanales durante todo el ciclo de cultivo. Entonces, iniciamos las liberaciones cuando ya vemos presencia de botones y flores dentro del cultivo. Una vez que ya tenemos presencia de ellos, podemos iniciar con las liberaciones. Podemos iniciar con dosis curativas bajas y una vez que ya, si es que se presenta en el transcurso de las semanas, usar las dosis curativas altas para la contención y para el control de este insecto. Y es importante resaltar que no dejemos de hacer todas las labores, el resto de las labores culturales que seguimos haciendo, que es el manejo cultural, que es el saneo de los adultos encontrados dentro del cultivo, el saneo de frutos y botones dañados, y retirarlos y sacarlos de la misma zona de producción. Entonces, este programa semanal, lo repito, lo llevamos durante todo el ciclo del cultivo y se inician liberaciones cuando tengamos presencia de botones y flores. El producto, nosotros liberamos la avispa en estado de adulto, llegan en una botella. Entonces, la forma en que nosotros vamos a liberarlo dentro del cultivo es que los adultos los vamos a liberar entre el cultivo, entre las hojas, y por lo general se recomienda hacer las liberaciones de estos benéficos durante la mañana o en las tardes o en las horas más frescas para que tengan el tiempo suficiente para adaptarse a las condiciones que se presentan ahí en el ambiente y empezar ellos su búsqueda de forrajeo para la detección de frutos o botones infestados por la presencia de larvas de picudo. Entre algunas experiencias que se han tenido o qué resultados esperamos obtener con la integración de esta avispa a nuestro manejo del picudo, es que lo vamos a ver con la disminución de adultos de picudo dentro de nuestra unidad productiva. También vamos a ver menos frutos dañados y menos cantidad de botones dañados. En esta diapositiva presento 3 tablas. En la primera tabla muestro un ejemplo de un ciclo de producción que llevamos con Catopar, y al siguiente ciclo fue que se integró la avispa parasitoide que es Catopar. En el cuadro de la parte superior de la parte media muestra los promedios de picudos, donde cuando no se liberó Catopar, que fue en el del 2019, tuvimos un promedio de picudos de hasta 2.213, lo que abarca de la semana 27 a la semana 41 de producción del cultivo. Sin embargo, para el siguiente año, ya en esa malla, cuando ya integramos al Catopar, únicamente tuvimos un promedio de 44 picudos en todo el ciclo, lo que abarcó semanas de la 20 a la 41. Entonces sí vemos una disminución con respecto a los picudos adultos encontrados dentro de las zonas productoras donde liberamos Catopar. Otro dato que nos arroja son los frutos, la cantidad de frutos dañados que nosotros saneamos en cada una de las unidades. Cuando no se liberó Catopar, pudimos encontrar se pudo sacar un total de 82.578 frutos con respecto al año cuando se liberó lo que es el Catopar. Únicamente tuvimos 2.550 frutos que presentaron larvas, pupas y adultos con respecto a los presentes en los frutos. Esto es de que tuvimos un 97% menos de frutos dañados por la presencia de del picudo. Y también la otra es con los botones.
Cuando no se liberó el catopar, se registró hasta 47.414 botones dañados con presencia de picudos y larvas, en comparación de cuando ya se liberó en este ciclo catopar, que redujimos hasta un 95% el porcentaje de botones dañados con presencia de picudo. Entonces, el estarlos liberando, sí vemos una disminución en cuanto a la población de picudo presente en el cultivo, presentes en frutos y presentes en botones, como lo mostramos en estas gráficas. Otro dato importante es que cuando integramos otra herramienta más, que en este caso es una avispa parasitoide, sí podemos llegar a disminuir la cantidad de aplicaciones para el control del picudo adulto. En este caso, cuando no se aplicó catopar, aquí se hicieron 10 aplicaciones en todo el ciclo. Este es una producción totalmente orgánica donde usamos únicamente aplicaciones de hongos entomopatógenos. Una vez que cuando integramos el catopar en el siguiente ciclo, para la producción, pudimos reducir el número de aplicaciones, donde nada más se llevaron 6 aplicaciones con respecto al año pasado, que fueron 10. ¿Y qué pasa también en la producción? Al tener menos frutos y botones dañados, vamos a aumentar el número de frutos sanos y nuestra producción. Para las mallas donde nosotros hicimos liberaciones de catopar, lo comparamos en ciclos cuando no se liberó, es que sí pudimos aumentar un 33% más la producción, integrando el catopar, que cuando no lo teníamos integrado. Y otro ejemplo es que en otra medida sí pudimos hasta aumentar un 48% en la producción cuando integramos esta herramienta para el control o el manejo integrado del picudo. Entonces también es importante que en cada inicio de ciclo de cultivo también hagamos y seamos conscientes de la eliminación de plantas hospederas, porque si no las eliminamos, estas sirven pues de plantas huésped para que se siga reproduciendo o quedando ahí el cultivo en ausencia del cultivo dentro de nuestras unidades productoras. Entonces es importante identificarlas, verlas y eliminarlas. Bueno, solamente para concluir, pues si buscamos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo, ¿no? Espero que esta plática les haya dejado algo, que alguna de estas herramientas de las que nosotros hablamos del manejo integrado les sirvan y las puedan implementar en sus ciclos de producción para combatir el picudo del chile. Y consideren el uso y la integración de la avispa Catholicus junteri para aumentar, para sumar a todas las herramientas y disminuir y tratar de controlar o mantener en umbrales más bajos esta plaga y tengan ciclos de cultivos más sanos y con mayor rendimiento y mayor ganancia. Y bueno, pues por mi parte es todo. Aquí dejo mis datos para cualquier duda y comentario que tengan y que nos puedan escribir. Si no da tiempo de contestar ahorita todas las preguntas que vamos a responder, con todo gusto nos las pueden mandar o la pueden enviar al correo para que nosotros a la brevedad las podamos responder. Entre una de las preguntas que nos mandan o que nos dicen, ¿en qué etapa de cultivo se libera y cuántas liberaciones se realizan en el ciclo del cultivo para generar un control? Bueno, como ya lo mencioné antes, se libera la avispa cuando ya tengamos presencia de flores y botones en nuestro cultivo y las liberaciones son semanales.
semanales hasta que termine nuestro programa de control biológico o hasta que termine nuestro ciclo de producción o de cosecha. Para el estado de Sinaloa se puede llegar a adaptar con las temperaturas que se presentan en verano. Sí se puede llegar a adaptar la avispa. Esto porque lo hemos hecho en estados como La Paz y en Sinaloa, que llegan a alcanzar grados de hasta 45 grados centígrados. Hicimos una prueba con ellos en verano y vimos resultados y efecto de la avispa sobre la población del picudo. Entonces sí, recordemos que también nuestros cultivos generan pequeños microclimas ahí que también pueden favorecer al resguardo de la avispa. Otra cosa es que esta avispa tiene diferentes hábitos. Por lo general va a buscar las horas más frescas para empezar la parte del forrajeo y la parte y su proceso de oviposición. ¿Qué pasa al aplicar productos de extractos botánicos y hongos entomopatógenos? No estamos peleados con las aplicaciones, como ya lo mencionamos, pero siempre es importante, en este caso de los extractos botánicos o hongos entomopatógenos, aplicarlos antes de que nosotros liberemos. ¿Por qué? Porque si liberamos y al otro día aplicamos, podemos llegar a matar a los adultos, no por tanto el ingrediente activo, sino por derribe a la avispa, que podemos mojar sus alas y estas se pueden morir de inanición, ¿no? Entonces siempre consideramos primero hacer una aplicación y al otro día o 2 días después hacer la liberación de los benéficos para que estos también tengan tiempo de establecerse y no los matemos inmediatamente al liberarlos. Recuerden que las avispas las vamos a estar liberando semanalmente. Dice, ¿qué pasa al aplicar productos? ¿Qué productos químicos pueden ser compatibles con Catopar? En este caso, pues sí se han hecho pruebas para ver qué productos dejan o tienen mayor porcentaje de mortalidad. Productos con ingredientes activos como el tiametoxan o el beta-ciflutri, ellos causan una mortalidad desde un 90 hasta un 100%, siendo categoría 3 y 1 respectivamente. Pero productos como el bifenazate, el clorantraniliprol, el flonicamid, el espirotetramat, ellos no son peligrosos o nocivos para la avispa y no son tampoco residuales en el cultivo. Entonces, por tal motivo, sí se pueden aplicar o combinar, ¿no? ¿Qué pasa con la residualidad, por ejemplo, de los que le mencioné, que es beta-ciflutrim? Sí puede tener una residualidad en el cultivo desde 46 hasta 52 días. Y tiametoxan, pues puede tener una residualidad de hasta 34 días en el cultivo. Entonces, con ellos, pues tener cuidado de usarlos y si se usan, considerar este lapso para no liberar benéficos. Y sabemos que sí va a dañar a las avispas y a otros benéficos, entonces evitemos usarlos. También nos preguntan qué tantas larvas puede depredar o parasitar Catopar. Bueno, si bien Catopar, una hembra en promedio puede poner desde 466 huevos hasta 280 en todo su ciclo de vida. Sin embargo, los que se van a desarrollar únicamente van a ser de 85 pueden ser hasta 45, hasta 48 adultos. Esto es porque hay una alta hay una alta frecuencia de superparasitismo y de canibalismo. Entonces, si en un chile de picudo encontramos una larva de picudo o 2, puede llegar a depredar las 2. ¿Por qué? Por la cantidad de huevos que puede poner en un chile. Puede poner de 1 a 2 o hasta 3 huevos de Catopar. Entonces,
sí puede, sí puede depredar a las 2 larvas de picudo que se encuentren dentro del chile. Pero si ya depredaron a la larva del chile y ya no es viable, entonces una catopar puede parasitar o puede alimentarse de una de sus hermanas para terminar su ciclo de desarrollo. Entonces también la emergencia o el número de avispas emergidas pues va a ser menor. Y bueno, esas son pues algunas de las preguntas que nos envió la audiencia. Sin embargo, pues se nos acabó el tiempo. Si tienen más preguntas con respecto al uso o al manejo integrado del picudo o del uso de esta avispa, pues al final de la presentación están mis contactos, mi correo y teléfono para cualquier duda que les podamos resolver a la audiencia. Muchas gracias y bonito día.